Pasamos entonces, arrancamos con el capítulo preguntas. Recuerde, como le digo siempre, que todo esto queda grabado, que tenemos incluso la primera conferencia que hicimos acá del ciclo, son 4 conferencias. La primera que tiene que ver con el negocio de sorgo, comercialización y mercados. La puede encontrar desde el sitio de Advanta Semillas o la puede encontrar desde Agrositio. En videoconferencias usted tiene todo el material, como le recordamos siempre. Lo interesante de lo que ocurre en el campo y en el sector de cadena agroindustrial es este concepto de compartir, de generar comunidad, de generar redes. Así que bueno, información como la de Fernando Bartoli, información también como la que tuvimos la semana pasada y las que vienen, ayudan a, como decimos siempre, a agrandar la torta de este cultivo noble como es el sorgo y sobre todo con estos grandes mercados que se abren a partir no solo de monogástrico, de poligástricos, sino también con monogástricos como ocurre ahora con aves y cerdas. Bien, primero voy a arrancar mandándote algunos agradecimientos. Acá Rubén Dicún, que está desde Hereford, Texas, te manda un gran saludo desde allá, así que yo no lo mencioné, pero se ve que nos están viendo desde Estados Unidos también. La tierra del sorgo esa. Qué grande, claro, la tierra del sorgo, así que mirá, fíjate vos, ¿no? Tratando de ver a ver qué más uso le podemos dar acá desde la Argentina. Te paso la primera, esta viene de Tandil, nos volvimos a Argentina. Guillermo Álvarez pregunta, ¿qué datos me puede dar del uso de grano húmedo de sorgo en dieta porcina? Por ahí puedes ampliar si en algún momento por ahí mencionaste o hiciste alguna mención de esto. Sí, el grano húmedo, no sé si la referencia es el grano con humedad del 30%. En el caso de los cerdos, básicamente, en aves no se puede usar porque un grano a 30% no se puede colocar en una planta de alimento. En caso de cerdos, alimento seco tampoco. Pero el uso que se podría dar a un grano húmedo con 30% de humedad es en alimentación líquida de cerdos, que es un sistema que es distinto. En Argentina existen 4 sistemas, de los cuales por suerte manejo 2 de ellos yo trabajo, de alimento líquido, pero es una sopa que se le da a los cerdos, se prepara con agua y la dieta, maíz, sorgo, premezclas y harina de soja, porque es la única forma de vehiculizarlo. Si bien aquí mi experiencia ha sido más con maíz húmedo, pero por una cuestión de oportunidad de costo, el sorgo se puede hacer también. Perfecto. Voy a otra y tiene que ver un poco también con el alto tanino, ¿no? Este tema de los que por un tema de pájaros tienen sorgo con tanino, está en una zona. Yo me imagino a futuro poder generar estos espacios grandes, estas especies de clústeres en donde diferentes partes del país podamos tener el productor, el grano como reserva y la cadena porcina o la cadena aviar, ¿no? Y bueno, y acá te preguntan concretamente, te lo pregunta Rodolfo Soch, que es de Caferata, de Santa Fe, dice, ¿cómo es el manejo de sorgo de alto tanino como alimento para cerdos y aves, ¿no? Básicamente el alto tanino limita la incorporación. Claro, porque es complicado. Los resultados no van a ser lo mismo. O sea, los resultados uno puede corregir nutricionalmente, pero las matemáticas las podemos hacer dar en la formulación, en la fórmula, pero no nos va a dar el mismo resultado que usar sorgos de medio o bajo taninos. Bien. Vamos a otra. Esta viene de Hernán Belinque, de Rivera, de Buenos Aires. Dice, desde el punto de vista ecofisiológico, ¿qué importancia le está dando a la estabilidad en los programas de... Bueno, él habla en este caso más que nada de lo que puede hacer la estabilidad en los programas de alimentación, ¿no? Yo quiero decir con sorgo, ¿no? Si es algo que lo podemos utilizar siempre, si nos conviene pensar en mezclas, si nos conviene, como decías vos en algún momento, ver, bueno, depende del precio que tengas, te vas acomodando. ¿Cómo ves esto? Mirá, la primera cosa, como lo dije yo en esas 9, 10 puntos que considerar en el uso de una materia prima, la disponibilidad. Cuando uno va a decir, bueno, voy a utilizar esto no es solo para el sorgo, para cualquier cosa que uno quiera aplicar, la disponibilidad es súper importante. Muchas veces aparecen gente que quiere, en nosotros que somos unos nutricionistas, te digo yo, de los que tenemos la vida fácil porque hacemos maíz y soja, pero hoy hay muchos maíz y hay muchas soja distintas, pero en el caso de materias primas alternativas que aparecen a veces, lo importante primero es la disponibilidad. O sea, me ha pasado veces de que no vamos a incorporar sorgo, le usamos 2 meses y tenemos que salir. Entonces, hay alternativas, digo, no, yo
por rotación de cultivo, por esto, por aquello, siembro sorgo y tengo un nivel. Bueno, ¿qué cantidad tenemos? ¿Cuánto producimos de ración al año? Si soy un productor que me consumo mis propios granos, y en base a eso usamos un porcentaje de inclusión. Tengo muchos casos, cuando no conviene mucho económicamente, a veces los productores que están integrados, que producen maíz y producen algo de sorgo, lo incorporamos en niveles más bajos en la dieta porque tenemos que consumir el sorgo y no es ventajoso por ahí la comercialización y eso. Y hay otro tipo de clientes que son los que compran cereales, que en el cerdo es más común que el productor se produzca los cereales, pero hay empresas grandes que compran los cereales. Trabajo afuera de Argentina, donde tenemos que decidir compra de cereales de a barco, no de a camiones. Entonces muchas veces ahí usamos la estrategia y usamos el precio para salir a pelear, pero la estabilidad depende de la estrategia que uno aplique. Vos sabés que acá me llega, porque llega por todos lados, ¿no? Me llega por WhatsApp. Yo estaba mirando la computadora, que es donde nos llegan todas las preguntas que usted hacía. Tenía el micrófono apagado. Le decía que me llegan por WhatsApp algunas preguntas, así que, Fernando, te hago una de Mariano Dametti, que dice si en realidad el tema de bajo o alto tanino, medio tanino, coincide con los estándares, dice, con las normas de comercialización, porque dice el estándar de tanino es bajo, por ejemplo, menor al 5%, ¿no? Cuando uno habla de taninos bajos, menos del 5%. Vos cuando te referís de repente a la utilidad, ¿no? A dónde entra una zona de conflicto, tanto en porcino como en aves, ¿cuánto de tanino más o menos estás hablando? Claro, depende mucho del método. Hay métodos directos y métodos indirectos. Normalmente los métodos más rápidos que usamos en los laboratorios son los métodos más viejos, el Folin-Denis, que es un método que habla de 0,05, 0,4, 0,4 para abajo es de bajo tanino, 0,4 a 0,8 es de medios y 0,8 para arriba es mayor, de más tanino. Pero básicamente yo la verdad que antes de los análisis usamos mucho, y las empresas de semillas como Advanta tienen manuales donde tienen ya semillas de sorgo de bajo y de altos taninos. Entonces cuando uno quiere comprar sorgo o va a sembrar sorgo, tiene esa referencia que es mucho mejor que el análisis mismo, ¿no? O sea, la referencia, o cuando uno compra, muchas veces en productores que uno hace contratos de siembra, puede pedir qué variedades sembrar. O sea, o averiguar un poco acerca de las variedades. Más allá de los análisis por sí, que por ahí nos gusta tener una referencia de análisis, pero trabajar con ese tipo de información. Viene de San Justo, Santa Fe, Pablo Sánchez, dice, ¿qué otros nutrientes contribuyen en porcentajes elevados a una dieta balanceada para cerdos? Bueno, los cereales que aportan energía en base al almidón y en base a la grasa. En realidad la energía de la dieta no es un nutriente. La energía de la dieta es lo que el animal puede sacar de algunas componentes de los alimentos, como son los almidones, la grasa y la energía de la proteína, que es muy baja o muy ineficiente. Los aportes proteicos en base a las proteínas son parte importante de la dieta y tienen que tener un equilibrio entre energía y proteína, porque si no, de la única forma que un animal puede crecer bien, no engrasarse, porque eso básicamente, no sé, la pregunta apunta a eso, es los mayores aporte de nutrientes que aportan a la dieta son almidón, grasa, proteínas. Dentro de las proteínas los aminoácidos, dentro de los almidones los hidratos de carbono, dentro de las grasas el perfil de ácidos grasos. Pero esos son básicamente. Bien, acá Fabián Rivero de Piedritas, Buenos Aires, dice, ¿qué diferencia nutricional hay entre el sorgo blanco y el sorgo granífero colorado? No, básicamente el sorgo blanco no lo vemos mucho hacia nivel comercial, pero el sorgo blanco tiene menos tanino, o sea, nutricionalmente no tiene ninguna diferencia que podamos decir, excepto los niveles de taninos. Hay sorgos colorados que tienen bajo tanino también, ¿no? Bueno, acá hay mucho que tiene que ver de repente con ensilado, yo no sé vos esto sí. No. Sí. Ensilado es más para las rumiantes. Claro, ¿no? Sí, esto como el ensilado es para los rumiantes. La verdad que en cerdos lo más cerca que podemos estar los silos es el grano húmedo, claro, que lo hacemos en los bolsones o en silo tipo bunker, pero básicamente, en realidad en el proceso de ensilado nosotros no participamos, prácticamente no se usa solo para eso, solo como grano, no como planta entera, ¿no?
Hay una tendencia a mayor utilización de sorgo. De repente es como que la tendencia va muy correlacionada a la disponibilidad que vos tengas y el precio, como decías vos, cuanto más se aleja del maíz. Ahora, si yo los tengo igual, de repente voy por maíz. Básicamente, económicamente vas por maíz. Sí, o sea, a ver, si yo me remito a años atrás, usaba más sorgo que hoy. Pero es una cuestión de mercado. O sea, hoy estamos preparados. Si yo hoy encuentro un cliente que me dice, tengo sorgo y podemos engordar cerdos con sorgo 100%, no hay ningún problema. Lo bueno, yo supongo que pensando, ¿no?, en zonas, sobre todo en la zona que tiene que ver con provincia de Santa Fe, Córdoba, por ahí el oeste de Buenos Aires, en donde vos tenés más sorgo y también más maíz, tenés una buena complementación, es como que tenés balanceado en distintas canastas la alternativa nutricional. Claro, bien. Una vez, yo te voy a responder esto con una reflexión que me dijo un amigo nutricionista español. Me dice, mira, el mejor grano es el que más conocés. Y yo lo había traído para que nos ayude a usar más cereales de invierno, que un poco es el punto más flaco que tenemos los nutricionistas en América, podemos llamarle. Y él estudió en Estados Unidos, pero es español. Y me decía, yo lo traía para que nos ayude a pensar un poco más en el uso del trigo, en el uso de la cebada. Me dice, en Europa se usa mucho trigo y mucha cebada. En Inglaterra se usa mucho trigo, en España se usa más cebada, en la dieta de los cerdos básicamente. Y nosotros usamos sorgo, porque usamos sorgo con reemplazo de maíz, porque lo conocemos más. Hoy el trigo, cebada yo uso, en las zonas, determinadas zonas, por ejemplo el oeste de provincia de Buenos Aires, se consigue el descarte de la cebada que no va a cervecería, se usa como un sustituto. En el caso del sorgo yo creo que hay nichos, normalmente Córdoba había más sorgo, yo creo que este tipo de acciones que están tomando las empresas como productora de semilla, yo creo que también va a favorecer porque había disminuido el área sembrada de sorgo, y cuando tengamos más oferta y la decisión cuando uno lo toma, cuando formula, es por los precios. Pues es que yo ayer estuve en Marco Juárez y en Leones, vine hoy a la mañana, ¿no? Así que anduve por la autopista 9 y la realidad es que me impresionó ver campos con, digamos, con corrales con porcinos, y vi algunos establecimientos, digamos, más armados, más organizados. ¿Estás viendo esta tendencia que algunos empiezan a observar de mayor inversión o mayor atractiva, digamos, como más atracción por que un productor pueda lanzarse a eso? Porque una avícola ya representa un poquito más de valor empresario, ¿no? Un poco como ves esto vos desde tu rol como nutricionista, porque en definitiva son los mismos clientes. Yo creo que yo trabajo hace muchos años en esto y soy nutricionista, pero a su vez estoy en la cadena de producción, conociendo tanto las aves como los cerdos. Las aves, hoy en día el negocio pasó a ser empresas, ellos se compran los granos, muy poco se lo producen, procesan los animales, crían los animales y faenan los animales y comercializan el producto final. La producción de cerdos hoy también está yendo a manos de empresas, o sea, hay productores y hay empresas que hoy en día, muchas empresas frigoríficas conocidas del país se metieron se integraron hacia atrás en la cadena de producción, y algunos se producen granos y otros compran. El productor agropecuario, hay mucho productor hoy en día, los nuevos productores de cerdo, como digo yo, son gente que tiene grano y que quiere transformarlo. Claro. Entonces, la forma de transformarlo es mucho más accesible a transformarlo en cerdo que en aves para este negocio, o mucha gente va por el lado del feedlot, que requiere a lo mejor un poco menos de inversión el feedlot, pero bueno, en el caso de los cerdos tiene un costo alto, y hoy lo que decías de producción al aire libre, ya eso va en salida. Hoy para producir cerdo en forma sustentable y garantizar y ser un negocio rentable, tenemos que hablar de inversiones bajo galpón, condiciones controladas, donde podemos producir objetivos como producir 3.000 o desde 3.000 a 3.500 kilos por cerda por año. O sea que el salto es un salto a nivel industrial. Yo escuchaba valores
creo que en un momento estaba a $4.000, $5.000 por madre, lo que se estimaba, ¿no? Para también. capacidad, Depende. Y ahora se habla de 7.000, 8.000. Sí, O sea sí, que sí. ha ido en aumento. Sí. Pero vos lo que no ves es que esto pueda llegar a ser, no lo observás como una tendencia donde de repente un productor que tiene 500, 600 hectáreas, que está haciendo sorgo, que tiene maíz, que de repente pueda entrar en alguna etapa y pueda comercializar parte de esos animales a otra parte de la cadena, así como está el criador, el recriador y la invernada. En el cerdo esto no se da. En las aves se pueden comprar pollo y engordar, en los bovinos se pueden comprar terneros. No hay una fuente segura, o sea, en Argentina no hay integración en el cerdo. No hay una integración, o hay muy pocos ejemplos de integración. Hay alguna ahí en Marco Juárez, casualmente la cooperativa General Paz tiene un modelo. En Misiones hay uno que es un modelo más parecido al brasilero. En Brasil hay mucha integración del cerdo, que hay uno que hace en una etapa y otros hacen en otra etapa. Claro. Yo imaginando creo que la idiosincrasia argentina todavía eso no la tenemos. O sea, pero es un tema cultural, tema cultural, o sea, también, nosotros podríamos cambiarlo eso. Claro, eso yo creo que debería, el tema es que yo creo que el tema central es cuando nos hablan de afuera, a mí me preguntan cómo con tanto grano exportamos el grano y no producimos más nosotros cerdos, o no nos integramos. Yo creo que y esto es mi pensamiento, a lo mejor algunos puedo tomarlo mal, pero muchas veces la agricultura es mucho más fácil. Entonces, en estos últimos años el transformar el grano en el cerdo ha sido un negocio muy rentable, mucho más rentable que vender los granos, a pesar de cuando estaban a buen precio. Básicamente nos juega en contra el que sea tan fácil producir granos y vender grano. Hoy no es el mejor momento para decir esto, por una cuestión de cómo está el mercado de grano, pero se ganó mucho dinero sembrando y vendiendo el grano. Entonces, entrar en otro punto, pero yo digo, los nuevos productores de cerdo son acopiadores, gente que acopia, gente que producía cereal. Tengo muchos ejemplos en Argentina que hicimos eso. Lo que dificultoso es empezar a integrar. Yo creo que esa sería una cadena que en Estados Unidos es muy común, y lo digo en Estados Unidos porque es más parecido a nosotros. Muchos productores de cerdo, existen las empresas que tienen las madres y producen lechones destetados de 6 kilos y se los llevan los engordadores, y los engordadores son productores agropecuarios que tienen soja, maíz, claro. como nosotros. Yo, ¿no? Y básicamente uno de los valores más grandes que le dan, construyen 1 o 2 galpones, que son galpones de 2.000 cerdos, 4.000 cerdos, pero el valor más importante que le da el agricultor es el uso del efluente como fertilizante. Claro, tiene un Y fertilizante natural. nosotros tenemos aquí un grupo a lo mejor lo han sentido nombrar, el grupo GITEP, del cual participo y soy fundador, ese grupo, y hemos traído gente a los congresos a que hablen del uso del efluente. Requiere maquinaria, pero el efluente se ahorra mucho dinero se ahorra usando el efluente como fertilizante. Y eso yo creo que es pero claro, ponerse en esto de producir los lechones, toda la cadena, muchas veces la gente se nos va de ese lado. Pero en Estados Unidos es muy, muy común eso. Porque supongo que la parte más, digamos, donde hay más inversiones es justamente en esa parte de la madre, la cría, cuidar todo eso, ¿no? La reproducción. La inversión es más o menos la misma que tener un galpón de engorde. Claro, no es muy diferente. El trabajo y la mayor mano de obra y lo más difícil, vamos a decir, es producir los lechones. Claro. O sea, donde uno requiere, no es que el engorde sea una tarea fácil, pero en Estados Unidos, por ejemplo, un productor que engorda hace la agricultura y va una o 2 veces al día a ver cómo están los cerdos. Claro, eso es lo que yo me imaginaba cuando no están todos los días. Incluir gente joven, incluir técnicos. Yo creo que hay nosotros tenemos mucho capital empresarial, digamos, latente, que podría agregarle muchísimos valores. Más, si nos pusiéramos a los números, vos me estabas hablando de efluentes, y yo me imagino fertilización en un país que está exportando nutrientes y necesita estructura de suelo y necesita nutrientes. Por el otro lado, me imagino una actividad donde vos puedas incorporar más gente y genera mano de obra. Una actividad que te integre con otros productores, porque yo puedo generar una especie de asociatividad entre productores, 4 o 5 en una zona de 100 kilómetros a la redonda producen los lechones, algún otro hace la genética y otro los engorda y utilizás el valor en origen, ¿no? Sí, y no utilizás, digamos, esto que me parece que vamos a tener que imaginar caminos diferentes, que es un flete
desde Marco Juárez. Bueno, de Marco Juárez no está tan lejos para ir a Puerto, pero quiero decir, aquel que está de repente Salta. a 450 kilómetros, Salta claro, vale o 1000 y pico de kilómetros. Salta la diferencia, el maíz vale, hoy vale como 400 pesos menos que el Puerto Rosario. Claro, exactamente, sí. Yo visito la zona esa y claro, y está comenzando la producción más intensiva. O sea, yo vengo de que cuando empecé a trabajar en esto te preguntaba si convenía poner los cerdos en un galpón, 20 años atrás. Hoy no se discute eso. Claro. Yo no, por lo menos en un grupo de gente, viene una persona que quiere invertir en cerdo y me pregunta ¿qué hacemos? Hay que hacer una inversión con proyección de futuro, Claro. pero sustentable en los números, porque uno puede invertir poco, pero no va a ser sustentable. Y el negocio no hay que echar gente, sino que hay que atraer gente. Claro. Entonces, el sistema, la integración es un tema pendiente, creo que tenemos nosotros. Soy bastante ferviente defensor de eso. Yo creo que debería ser mucho mayor la interacción en eso. Y el punto clave, hay un solo punto que nos complica, que ¿quién hace el alimento? Que en Estados Unidos hay plantas de alimento donde los productores entregan cereales y se llevan alimento. Claro. En Argentina por ahí no está eso tan así. Entonces yo quiero agregarle valor a mis granos y no puedo entregar el grano al dueño de la fábrica para que después me devuelva alimento. Porque ahí ya meto flete. Claro, entonces, claro. Hoy algunos sistemas están funcionando así, otros están funcionando produciendo. Lo que pasa es que no puedes poner muchas fábricas chicas tampoco, porque esa es un poco una limitante cuando uno le quiere agregar valor. Cuando uno dice, yo me coloco 500, 1000 madres de cerdo y uso mi propio cereal, ahí es distinto, porque ya coloco una fábrica de alimento para eso. Claro, y tenés que tener mucho almacenaje, porque si vos pensás en que tenés que autoabastecerte, tenés que tener demasiado, no sé, silo bolsa, tenés que tener mucha reserva para poder ir utilizando esa reserva. Como una referencia así una referencia muy simple. Los cerdos comen, la cerda y los hijos de una cerda comen por año entre 6 a 8 toneladas de alimento balanceado. Claro. Si pensamos que el 65% del cereal, ahí tenemos la cuenta de cuánto. Tengo una pregunta que yo cuando estudié producción de aves o producción porcina me acuerdo que la conversión era más o menos 4 kilos a 1, ¿no? En el cerdo y era más o menos 2 kilos, 2,2 kilos, ¿no? En el ave. Sé que los chilenos había escuchado que están en unos 7,50. ¿Puede ser en aves? Sí, en Argentina también. Y Argentina también. Tenemos unos 70, unos 80, depende del peso. Ajá, pero bueno, ya es una conversión importante. Depende del peso. Hoy hablar de en aves, hablando de pollos parrilleros, estamos hablando de 2 para abajo. Nosotros en Argentina estamos con un pollo normalmente en Argentina. El estándar del pollo en Argentina es 2,750 kilos, aunque nosotros vemos pollo de 3 kilos, claro. Pero también hay pollo de menos que se exporta. Pero el ideal es 2,500, 2,750. 2,750, 2,800, ahí depende del mercado. Si bien hoy en día la tendencia mundial es aumentar un poco los pesos de faena de los pollos porque conviene, porque se troza cada vez más, no se vende pollo entero. Claro. Sí, es cierto, vos comprás las pechugas, casualmente la semana pasada estuve en el Congreso Latinoamericano de Avicultura en Ecuador, donde se hablaba bastante de esto, y en este caso hoy ya cada vez el mercado va tendiendo a cortes y no a pollo entero. O sea, y en el caso de porcinos, ¿cómo estamos? Digamos, en conversiones, mira, como hablando como granja completa, como las madres con los cerdos. Hoy en Argentina tengo muchas granjas que están en 2.8, 2.8, 2.9. Tengo un cliente que excepcional, tiene 2.4 de conversión. Ese se ve que está metido atrás de la computadora a ver cuánto le da, ¿no? Trabaja muy bien en todo sentido. Yo creo que los cerdos y los pollos no es solo, y esto no es para tirar abajo el trabajo nuestro de nutricionistas, sino también muchas veces las condiciones ambientales que le damos. O sea, hoy hemos mejorado mucho. Si yo comparo las dietas, no hemos cambiado tanto las dietas como si hemos cambiado los ambientes donde los cerdos se crían. Claro, hay menos desgaste en tratar de mantener temperatura o mal ambiente que lo que básicamente eso. Y decime, ¿y la media qué es? ¿Más o menos 3 kilos? Menos de 3 kilos, 2,8, 2,9. En producción industrial, como le decimos. Claro, sí. Pero cuando uno está más de 3 kilos hay que empezar a preocuparse. Más de todo ahora que aunque el precio del grano esté más barato, pero el precio del cerdo ha bajado, entonces los márgenes empiezan a ser más chicos. ¿Cuál de la industria avícola y de la industria porcina, cuál de las dos es la que más está utilizando sorgo? ¿Cuál fue la que más se adaptó, la que más está utilizándolo? Cerdos. Lo que pasa en las aves, a veces
en las plantas de aves, a veces no, como no hay una disponibilidad, a veces no tenemos tanta disponibilidad y en las zonas donde están. Vos pensás que la avicultura en Argentina está en Entre Ríos un 45-46%, alrededor de Buenos Aires. Bueno, en Entre Ríos había buenos sorgos en una época. Sí, pero más para el norte que en la zona donde vos pensás que Entre Ríos hay una sola ciudad que produce, Concepción del Uruguay, tiene 4 plantas de alimento balanceado y producen más de 100.000 toneladas al mes de alimento. Claro. Y después, o sea, la zona, no hay mucho sorgo en esa zona. Entonces, y a veces las plantas, por priorizar la logística, no usan tanto sorgo en esas dietas. Claro. O sea, si los costos el están... cerdo está más cerca de las zonas productoras. ¿No? En cerdos depende de dónde estás ubicado. A ver, si estás ubicado en Rosario, en el puerto, competís con el puerto. O sea, claro. Entonces, o el camión va al puerto o viene a tu granja. Entonces ahí es como que estás compitiendo con el puerto. Si estás en el norte de Santa Fe, por ahí tenés maíz, tenés sorgo, depende de lo que tenga, o Córdoba. Córdoba tenemos también, los diferenciales a lo largo del tiempo se fueron achicando, porque de los maíces, antes el maíz al puerto había una diferencia más grande. Por ejemplo, vos ibas a Río Cuarto, Villa Mercedes, San Luis, toda esa zona, pero hoy tenemos consumidores internos también, o sea, tenemos bioetanol, claro. Tenemos, en Río Cuarto tenemos... BRF, que es una productora de pollos, ex Avex, ahora es BRF, tenemos empresas como Paladini también que consumen grano, y Mendoza, que Mendoza compra toda la avicultura de Mendoza, se compra grano en San Luis. Entonces, generó un mercado interno mucho más competitivo, que antes uno compraba maíz o sorgo en Río Cuarto y con respecto al puerto era muy ventajoso. Igual sigue siendo... Córdoba, los precios de los cereales, si uno lo compara con Buenos Aires, siguen siendo mucho más bajos. Bueno, acá terminamos un poco con las preguntas, vamos a cerrar este ciclo. Te voy a pedir, Fernando, que hagas una pequeña reflexión final, ¿no?, a la audiencia que entra acá con justamente este ciclo, hablemos de sorgo, de asociar el sorgo, las aves y los porcinos, ¿no? Digamos, una asociación final, una especie de conclusión de todo esto que conversamos y de tu conferencia. Bueno, básicamente es un poco repetir las consideraciones finales que yo comentaba. O sea, el sorgo es un muy buen ingrediente para el uso en las dietas, lo conocemos bien, no tenemos que estudiar mucho más y los que no lo conocen, está la información. Y los niveles de uso van a depender mucho de los precios del mercado con relación al grano sustituto, que en nuestro caso es el maíz. Perfecto. Fernando, muy amable, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en esta segunda conferencia de este ciclo de 4 conferencias, hablemos de sorgo. Le agradecemos mucho a Fernando Bartoli, médico veterinario, especialista, nutricionista en esto. A mí la realidad me sacó además muchas dudas existenciales que tenía, porque si bien no creo que ponga una granja avícola ni porcina, muchas veces los productores preguntan, ¿no?, sobre lo que viene a futuro en la Argentina. Creo que tenemos una asignatura pendiente de, en vez de que cargarnos los barcos de soja y sacar soja, no quedarnos con el verbo agregar valor y quedarnos con la acción de transformar realmente en origen y en zonas justamente más alejadas, generando mucho más alternativas para un cultivo como el sorgo, también para el maíz, mucho más alternativas de cosas desafiantes profesionalmente y a nivel de productor, pensando también en nuevas generaciones que acompañen a sus padres en los campos. Y así, sí, sin lugar a dudas, un campo mucho más chico va a ser una alternativa mucho más rentable para el que se quiera fincar con desafíos. Bueno, terminamos esta conferencia, uso del sorgo en dietas porcinas y avícolas. Lo invitamos, como hacemos siempre, y el miércoles que viene, miércoles 23 de septiembre, 18 horas, brechas tecnológicas del sorgo con respecto a otros cultivos. Ojo con esto, tiene que ver mucho con manejo, tiene que ver mucho con adecuarnos en esta campaña 2015-2016 a las alternativas tecnológicas que representa el sorgo, con el ingeniero Lucas Borrás, que es de la Universidad que es profesor universitario, y tenemos el día 30, en la última de las 4 conferencias, tenemos recomendaciones de manejo en sorgo, también con el ingeniero Pedro Parvo y el ingeniero Mariano Darnetti. Así que, bueno, le agradecemos mucho a las más de 450 personas conectadas, le agradecemos muchísimo a la gente que está conectada a otros países, a la gente de Uruguay, de Paraguay, de Bolivia, de Colombia, de Venezuela, de Costa Rica, también de Estados Unidos, que le mandaron saludos a
acá a Fernando. Y de nuevo, agradecerles a ustedes por estar acá con nosotros en esto que ya es un clásico, hace 4 años. Hablemos de sorgo con Advanta Semillas. Nos vemos el miércoles que viene, 18 horas.